que tengamos abiertos, porque saben que lo que me interesa también es de que ustedes participen, que les voy a estar haciendo unas preguntas y entonces si no participan, pues yo no sé si estamos entendiendo. ¿Te acuerdan lo que vimos la clase pasada? Sí, poquito. A ver, ahora sí, díganme, ¿qué es lo que se acuerdan? Pues iniciaste con la historia. Ah, Iniciaste con la historia, los usos de la astrología, lo que era el arquetipo, y vimos lo de las piedras angulares del lenguaje, la redonda, la circular, la cuadrada. Ay, creo que ya lo repetí. La circular, la cuadrada y el triángulo. ok, Después también lo de las mujeres, porque no había mujeres astrólogas. Sí, también. ok. Que nos ¿Se acuerdan de cuándo nació la astrología? nació, pues hace muchos, muchos, muchos años, pero fue en Mesopotamia. Ok, sí, que aunque se acuerden de Mesopotamia, que es todavía más antiguo que los indios, que los egipcios, que Perú, que China, que México, con eso. Eh, ok, entonces, ¿se acuerdan? Más o menos, ¿no? Bueno, de lo que vimos, es importante que nos quedemos con los conceptos de el círculo, el cuadrado y el triángulo. Entonces ya hoy, y esto fue como la tarea, ¿no? De que estuvieran estudiando los signos para identificarlos en la carta y también lo de los planetas. Acá les tengo que es otra parte del simbolismo base, para que también se lo aprendan de memoria, porque ya una vez que sepan esto, o sea, como el taller se llama, van a poder tener como que más facilidad para otras cosas, de conocimientos teóricos en la interpretación, ¿no? Entonces, aquí vemos otra vez que la cruz, ¿se acuerdan que cuando les enseñaba estos de los planetas, pues en el símbolo del sol, que es un puntito con un círculo, pues aquí vemos que es el significado del punto, ¿no? Yo objetivo, que es una concentración. El círculo, que ya lo habíamos visto, que es la unidad. La cruz, que es la forma, la estructura, la materia. El semicírculo, sería la luna, es la sensibilidad, la percepción y la recepción. Y la flecha es la búsqueda y el movimiento, una dirección. Y entonces, ¿qué? Espérame, ¿le puedes regresar, porfa? Sí, ahí está. Espérame, dame 2 segundos. Sí, sí, sí. Acá. Sí. La Tierra. Círculo, punto, sí. En los planetas tradicionales que vemos casi que predominan los tres de arriba, ¿verdad? Solo Júpiter tiene como el semicírculo, que recuerde. En los tradicionales, Sí, en los que ponen en estos otros. Júpiter. Ajá. Bueno, sí, no, Saturno no. ¿Ya está, Cris? Voy, voy, voy. Pero, Ya no estoy tan acostumbrada a escribir. Ya no escribes. Círculo, cuadrado y triángulo. El círculo es la unidad, el triángulo es la trinidad, la unidad, la trinidad, el triángulo y el cuadrado, la materia. ¿Qué pasa con el rombo? Se toma como un cuadrado. El rombo, no, el rombo son dos triángulos. Ok. Ok, Listo. entonces Gracias. aquí nos vamos a los símbolos y bueno, ven aquí que por ejemplo
Por ejemplo, Marte, que ¿se acuerdan que era una energía hacia afuera? Es una energía, ¿qué dijimos que era hacia afuera? ¿Se acuerdan? Cuando es hacia la luna, ¿qué nos invita? A que vayamos adentro, ¿no? Es una energía, o el símbolo de la luna es receptivo, perceptivo. Y el sol, ¿qué decíamos que era? Hacia afuera. Todo. Exacto. Entonces, ahorita ya vamos viendo, eso lo vamos a ir sumando a los planetas cuando los veamos. Entonces, bueno, voy a seguirme con el tema del círculo, porque, por ejemplo, acá eh, van a ver que está el 0 grados y los 360 grados del círculo. Decíamos que el círculo tenía todas las figuras geométricas. ¿Y qué otra cosa además podemos ver del círculo? Que en la parte de astrología, si ustedes se acuerdan de su gráfico, van a ver que se dibujan unas líneas parecidas como a las que vemos aquí. Entonces, estas líneas nos van a empezar a hacer, nos van a empezar a hablar. ¿Por qué? Porque todo esto ¿se acuerdan que es un lenguaje, ¿no? Entonces, estas líneas, dependiendo los contactos que hacen un lenguaje. Pero ahorita nos quedamos otra vez nada más con el círculo tiene 360 grados, empieza y termina empieza en el 0, termina en el 360. Luego, ¿qué otro? Aquí. Y otra cosa que les traía también de la clase pasada, las efemérides, ¿dónde las pueden consultar? Las efemérides entran a astro.com y ponen efemérides en el buscador y les van a salir unas tablas de todos los años. Aquí, por ejemplo, les pegué las de este año y son estas tablas que van diciendo día por día la posición de los planetas. Nada más para que también de la clase que les mencioné, que de dónde salían estos datos, pues de las efemérides, actualmente se consultan en astro.com. Antes se compraba un libro así como, así de gordo, para tener las efemérides en tu casa, pero ahora con todo el tema tecnológico, realmente con que tengas acceso a internet y una computadora, puedes hacer todo, ¿no? Oye, Ari, ¿y el software que tú utilizas se basa en estas efemérides? Sí, sí. O sea, el software que yo uso es un software profesional que obviamente está cargada y de hecho, pues yo no consulto Astro casi nunca, ¿no? O sea, porque si tengo mi computadora o en mi celular, de hecho también tengo un software profesional en mi celular, ahí lo consulto. Pero, sí, o sea, sí están también las mismas. Ah, ok. De hecho, la variación de que, por ejemplo, a veces una clienta me decía, oye, es que vi que en tal página, pues mi ascendente era diferente. Y le dije, es que no le hagas caso como a cualquier página. ¿Por qué? Porque es muy fácil de que por el tema de los usos horarios haya como variaciones, entonces no estén actualizadas las tablas o el tema del el horario de verano. Entonces, siempre es mejor consultar una página confiable, que en este caso es astro.com. ¿Sale? Gracias. Entonces, bueno, seguimos con el tema de los 360 grados. Si ustedes también han visto su carta, sí, en la carta van a ver de que, o cuando escuchan, es que va a haber la luna llena a los 3 grados de tal signo, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice o se usa este lenguaje, no? Nos volvemos al tema del círculo. El círculo tiene 360 grados. Pero ¿por qué usamos 360 grados, no? Aquí es como hacernos preguntas de por qué este conocimiento lo usamos, ¿no? O sea, no nada más dar por hecho de que esto es así y ya no. Para que lo podamos entender tenemos que ver el origen. Y aquí lo vemos de que es un sistema geométrico que se le atribuye a los babilonios, que es digamos, es Mesopotamia, y
fue Hiparco quien inventó el sistema formal de latitud y longitud. Este tema de latitud y longitud, no sé si se acuerdan en la primaria, de que te enseñaban como el meridiano y el ecuador, y entonces veíamos que cómo medíamos la posición en donde estábamos en la Tierra, ¿no? Actualmente esta posición de la Tierra también nos ayuda a hacer un cálculo de la carta, ¿no? Que es el lugar en donde naciste. Entonces, se divide la Tierra en 360 grados y cada grado tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. ¿Por qué 60? Porque la base del sistema se deriva del número 60, que es divisible en otros números. Entonces, aquí lo que aprendemos de los 360 grados es que es un sistema que se ha implementado derivado del número 60. Ajá, y lo vamos a seguir viendo ahorita. Y aquí está la pregunta de por qué una base de 60, ¿no? Y la base de 60 es porque Claudio Ptolomeo escribió un libro que se llama Almagesto. Y en este libro, Ptolomeo fue astrónomo y astrólogo matemático. Es de Egipto, y entonces él empezó a hacer el cálculo de cómo se veían los planetas desde la Tierra. Entonces, el sistema que usamos es geocéntrico, ¿sí? O sea, ¿por qué cuál es la medida para decir de que de aquí, o sea, ahorita estamos en Mercurio, en Géminis, porque lo estamos viendo desde la Tierra? Ajá. Y entonces cuando vemos el cálculo de los aspectos, que son las rayas que se dibujan, es desde una perspectiva de Ptolomeo, geocéntrico. Y entonces él estudió el movimiento aparente de las tierras y los planetas. Actualmente el sistema es sexagesimal para delimitar los aspectos astrológicos. Pues se dice que hay aspectos ptolomeicos, ¿es por él? Exacto, exacto, por eso es de que usamos ese término, porque es de la trigonometría de Ptolomeo. Okay. Y para los que no saben, cuando los que no han escuchado, por ejemplo, doña Yola, que tal vez no ha escuchado este término, es cuando las rayitas que se hacen en el gráfico, esos son aspectos. Entonces, cuando hay aspectos ptolomeicos, son aspectos que son, o sea, son divisiones, que ahorita se los voy a explicar. Aquí los vemos. Porque una base de 60, ¿no? Aquí 360 tiene muchos divisores, ¿no? Y aquí vemos que 360, pues, entre 1, ¿cuánto da? 360. Exacto. 360 entre 2, ¿cuánto da? 180. Ajá. 360 entre 3, ¿cuánto da? 120. Ajá. Y luego, entre 4, Dan 9 por 4, 36, 360. 90. Entre 4. 90. Igual, 90 entre 4, 360. Ajá. Luego, entre 5, 72, 7, 72 igual de los 360. ajá. Y luego, entre 6, 6 por 6, 36. Sí, hasta las tablas de multiplicar aquí aplican. sí. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué ves aquí, Robert? ¿Ya ubicaste? O sea, por ejemplo, en el 360 que tenemos el 0 y el 360, esto es una conjunción, Ah, ok, sí. ¿sí? Los aspectos, ajá, claro. Los aspectos, exacto, por eso es que se llaman aspectos ptolomeicos. Aquí, en la división entre 2, ¿qué vemos? Una oposición. Oposición. Esto no lo tienen que saber ustedes, ahorita se lo pregunto a Robert porque él es más avanzado, pero para que ustedes vayan entendiendo de dónde salen los aspectos, ¿sí? Son divisiones. Es la distancia que se dan entre cada planeta. Exacto.
son distancias entre planetas, pero ahorita nada más, si no lo entienden, quédense con que es la base de 360. El de, el de 90 sería una cuadratura. Exacto, exacto. Y este es un sextil. Estos son los aspectos mayores de Ptolomeo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay sesquicuadraturas y cosas así, semisextiles, que no están considerados como aspectos ptolomeicos porque no son divisibles en este sistema. Ok, todo Entonces, lo que se divide con 60, no, con 360 es un aspecto ptolomeico. exacto, que se divide con 60. En realidad sí, con 60. Y luego vamos a ver, ¿no? Dice, ¿por qué el sistema sexagesimal es la base del cálculo de los ángulos y coordenadas, medidas del tiempo? O sea, el sexagesimal se usa para los ángulos, para las coordenadas. O sea, que la coordenada geométrica de dónde está el meridiano tal, usamos un sistema sexagesimal. Para el tiempo, ¿sí? O sea, ¿cuántos minutos tiene una hora? 60. Exacto. Entonces, por eso es de que se usa la base del 60. Es la base de la astronomía y de la trigonometría, el 60. Entonces, aquí tenemos una hora, ¿no? Oye, una hora que tiene 60 minutos y 60 segundos. Y entonces aquí terminamos con la parte de lo Una geométrico. pregunta. Ajá, Entonces, cada grado representa 60 minutos. Es así. exacto. Y entonces, cuando se mueve la rueda con el tiempo, es cada hora se mueve un grado o cada hora pasa de signo. Creo que me está adelantando un poquito, pero es que siempre he tenido esa idea. No, cada hora no siempre es la misma tampoco. Hay un aproximado cada 2 horas, no, o sea, cada día sí se adelanta un grado, aproximadamente. Pero el ascendente, ¿cada cuánto se mueve? O sea, cada 60 minutos se mueve un grado o cada 60 minutos se mueven, Déjame, pasa al siguiente. dura 2 horas en cada signo, entonces ahí Ah, podrías hacer la ok. relación. Ujú, ujú, ujú. ¿Sí? Ok, No lo tengo en la matemática, pero la relación son 2 horas en cada signo. ok. Entonces, bueno, hasta aquí empezamos las bases ya como lo geométrico, que son las figuras y los porqués, ¿no? ¿Por qué se usan los aspectos ptolomeicos? ¿Por qué? Por Ptolomeo. ¿Qué libro escribió Ptolomeo? ¿Se acuerdan? De dónde sacamos los aspectos Más esto, sí. Almagesto. Eh, Espera. ¿Le puedes regresar al libro, por favor? aquí está. Gracias. ¿Qué otra cosa? ¿De dónde sacamos las efemérides? De astro. De astro.com, ¿sale? Entonces, hasta aquí, pues vamos la base de lo ¿Cómo se llama el libro? Almagesto. Gracias. Entonces, ahorita ya nos vamos a ir a lo hermético. ¿Qué pasa con esta parte de lo hermético? Ustedes ya saben quién es Hermes? Yo lo he escuchado por el Kybalión. Ándale, pues es quien escribió el Kybalión o a quien se le atribuye. ¿Qué más conocen de Hermes? Trismegisto, sí. Herméticas. Yo nada. ¿Usted nada? Ahorita va a conocer todo lo que necesita saber de Hermes. Bueno, él se dice que es un iniciado y también está relacionado con Mercurio. Mercurio es el mensajero. Entonces, en la carta es este planeta que nos conecta en los procesos racionales, en la mente. Y también está relacionado con el dios Tot. ¿Por qué? Porque una misma divinidad, aquí vamos a ver como el tema de que tenemos muchas existencias, se puede, o sea, se puede vivir de otras maneras. O sea,
para una parte de la historia de la humanidad, Hermes Trismegisto fue un humano, ¿no? Que aquí lo podemos ver. Pero para otra manera de ver la vida, era Thoth, que era representado como este dios, que era pues un dios que estudiaba y enseñaba alquimia y además también enseñaba metafísica. Entonces viene de Egipto este conocimiento. Y obviamente una de las aportaciones más grandes que tiene son las leyes universales. ¿Y yo por qué les enseño las leyes universales en el tema de cuando estamos estudiando astrología? ¿Ustedes por qué creen, los que ya saben un poco del Kybalión o de las leyes? Pues tú lo mencionas mucho cuando nos estás leyendo nuestra carta, o sea, entender que como es arriba es abajo, o sea, entender que, no sé cómo explicarlo, o sea, entender que hay una relación con todo, es que no sé cómo explicarlo. Me imagino que es por Leyes las leyes. universales son aquellas que nos rigen en todo. Sí, son las leyes que rigen la tercera dimensión, por decirlo, aquí donde estamos, ¿no? Ok, sí, todo eso es exacto. ¿Qué es una ley? Pues algo que nos rige a todos, que nos cae a todos, creamos en ellas o no, por un lado. Otra cosa, estamos en la tercera dimensión. ¿Qué es la tercera dimensión? Que tenemos un cuerpo físico, un alma y un espíritu. Que, ¿se acuerdan a qué les recordaría el tema de la tercera dimensión? En las figuras, ¿hay alguna figura que dices, tercera dimensión, figura tal? Triángulo, porque tiene tres partes y estamos en el siguiente, en el nivel donde vemos en tres dimensiones. Exacto, estamos en la tercera dimensión y el triángulo es es la figura que representa este plano. Ajá. ¿Qué pasa? Cuando, y se acuerdan que el triángulo era una figura que habla del mente, del cuerpo y del espíritu, ¿no? Entonces aquí en la base teníamos la parte de los 4 elementos: fuego, tierra, agua, aire y agua, ¿no? En la parte del medio del triángulo tenemos los elementos alquímicos y hasta arriba tenemos el espíritu. Entonces, las leyes universales nos conectan con la tercera dimensión al mismo tiempo que la astrología, o sea, la carta es un mapa que nace en la tercera dimensión. Si nosotros no encarnáramos, no tendríamos un mapa natal. Ajá. ¿Qué otra cosa? Si no encarnamos, tampoco nos regirían las leyes universales, porque las leyes universales están también, digamos, adaptadas al entendimiento humano de este momento. Vamos a ver. Una cosa que me gusta también que sepan, porque cuando vamos estudiando las leyes, pues a veces caemos en contradicciones, en pensar que porque es una, entonces ya no es la otra. Son 7 y todas están existiendo al mismo tiempo. O sea, no es que porque una esté prendida, la otra no. ¿Ja? Entonces todas son igual de importantes y todas están entrelazadas. No hay una más importante que la otra, no hay una que exista y entonces la otra no. O sea, vamos a ir viendo que no son, o sea, se parecen algunas, pero no son lo mismo. Tratan de temas diferentes. Entonces aquí voy a empezar con la ley del mentalismo. Esta es la primera ley y establece que todo es conciencia. ¿Por qué todo es conciencia? Todo lo que ves a tu alrededor era inicialmente un pensamiento hasta que se convirtió en un resultado visible como una energía condensada. Todo tiene su origen en un mundo invisible. Ajá. Sí, ¿ustedes tienen otras palabras para describir esta ley del mentalismo? Por ejemplo,
yo estoy estudiando un poco Cábala, entonces habla que este plano físico es el 1%, que es el que podemos ver, ver, oler y palpar con nuestros sentidos. Y lo que no se ve es el 99%, que es como la conciencia o que todo es como, sí, es algo que no se ve, pero lo que mueves en el 99% se mueve en el 1% y viceversa. Claro, sí, y eso me gusta cómo lo explicas, lo de que se mueve viceversa, porque se acuerdan que también en la primera clase les decía de que no es que en el cielo estuviera sucediendo algo y por eso sucedía aquí en la tierra, ¿sí? Porque muchas veces la gente que no sabe bien explicar astrología o no sabe astrología, piensa que porque en el cielo está pasando, va a pasar aquí, porque entonces nos perdemos nosotros del equilibrio de que nosotros también somos creadores. Ajá, entonces nosotros le estamos pasando a ese 99% también, ¿sí? Desde el 1% que somos ahorita tal vez, le estamos pasando también al 99% y el 99% nos está pasando a nosotros. O sea, el cielo está en sincronía con los eventos de la Tierra, porque es un reloj perfecto. Ajá. Y todo nace con una idea. Primero, para poder inventar algo, primero te lo tienes que imaginar. Ah, sabes que hoy quiero hacer tal cosa de comer. Y entonces te imaginas tú comiendo, no sé, algo que se te antojó, ¿no? Un postre o un pan. Pero primero nació desde una idea. Y entonces por eso es que empieza todo en lo no material. Ujú. Hasta ahí vamos bien. Todo tiene su origen en un mundo invisible. Ajá. Luego, la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Lo que les explicaba. Como le está pasando al cielo, le está pasando a la tierra. Como es adentro, es afuera. Lo que no existe en lo invisible, no existe en lo visible. Lo que no existe en lo invisible, no existe en lo visible. Lo que sientes y crees internamente se manifiesta externamente. Entonces aquí vamos a ver de que las personas vemos solo lo que podemos ver porque está allá dentro de nosotros. Ajá. Y eso sucede también con todo lo que estamos estudiando, con todo lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque no va a haber manera de que podamos ver algo que primero no lo hayamos creado adentro. Entonces aquí yo les preguntaría, ¿creen que hay injusticia en la tierra? ¿Creen que haya, o sea, si nosotros realmente nos pusiéramos a estudiar a profundidad estas leyes, nos daríamos cuenta que no existe la injusticia? Ajá. ¿Por qué? Porque para que haya injusticia, primero, ¿dónde la creaste? En ti. Exacto. Entonces, por eso es de que no hay injusticia, no hay víctimas en la conciencia. ¿Por qué? Porque hay una ley de correspondencia. Si yo estoy siendo de una manera conmigo, entonces así va a ser afuera. Luego, la ley de vibración. ¿Ustedes saben qué es vibración? Y lo que se mueve. Ondas sonoras. Ándale, la vibración es una onda. Y la onda es como si tuviéramos una cuerda y entonces cuando, por ejemplo, me gusta el tema de la cuerda, porque si tuviéramos una guitarra, al momento de hacerle así, estamos emitiendo una onda y esa onda emite un sonido y ese sonido es como la vibración. Ajá. Entonces, por ejemplo, si sabes tocar muy bien la guitarra, vas a emitir unas vibraciones armónicas, pero si no sabes tocar la guitarra, va a sonar todo feo. Entonces, esta ley dice, todo en el universo es energía. Ajá. Todo lo que vemos. Y está en constante movimiento. Por lo tanto, cada cosa que se mueve genera una vibración.
incluso cada cosa que no se mueve. Hay frecuencias vibrando a diferentes velocidades. ¿Se acuerdan de que cuando antes escuchábamos la radio, luego decían de sintoniza la frecuencia? ¿Sí? No sé si a ustedes les tocó los más jóvenes, pero, pero, 2 años menor, Ari, ¿verdad? No, sí, mucho. pero esa parte de sintonizar la frecuencia, ¿qué significa? Frecuencia es una unidad de medida. Ajá. Vibración, ¿qué dijimos que era? La onda. Son Exacto. ondas. La onda, ¿no? Entonces mandamos una onda que emitimos una vibración y después en esa vibración nos encontramos en una frecuencia y por eso nos encontramos con ciertas cosas en nuestra vida, porque estamos vibrando, o sea, nuestra onda está navegando en un espectro, ¿no? En un nivel, porque... La por eso- onda, ¿eh? la onda vibra en una frecuencia, es así. La frecuencia es como la calle donde vibra la onda. Sí, en realidad sí, pero la frecuencia es como la unidad de medida de esa onda. Ajá, entonces digamos que si ponemos que hay una onda en este nivel, otra onda en este nivel, otra en este, entonces esta es como, aquí estás vibrando en esta frecuencia, aquí estás vibrando en esta frecuencia, aquí estás vibrando en esta frecuencia. La frecuencia es una unidad de medida. Entonces, hay frecuencias vibrando a diferentes velocidades. Por eso es de que pues hay muchos tipos de música, ¿no? Hay músicas lentas, músicas más rápidas, músicas para bailar, y eso son vibraciones, son frecuencias. Cuando nos sintonizábamos a la radio es porque poníamos un código con la Perilla. ajá, con la perilla, y entonces lográbamos sintonizar una onda, pero nos metíamos como que a ese código. Así es como funciona la vibración. Y Y es por esto que entonces tenemos que vibrar, o bueno, se vibra a cierta frecuencia para atraer como en la misma frecuencia. O sea, si uno quiere algo de cierta frecuencia, hay que vibrar en esa frecuencia. Es así. sí, exacto, pero hay muchos... Perdón, para materializarlo, ¿no? Lo que quieres decir. ¿Cómo? Para materializarlo, ¿no? Entiendo que quiere decir Robert. Sí, lo que pasa es de que hay muchos mitos en el tema de vibrar alto, porque ahí, por ejemplo, desde lo que yo veo, siempre hay que vibrar en sinceridad con lo que eres, en ese momento, porque si no, estás tratando de mentirle a la energía y entonces sale peor. O sea, a lo que voy, estás deprimido, deprímete, llora, estás enojado, enójate. ¿Quieres mentarle la madre a alguien? Pues tal vez no sea lo más correcto, pero sea lo que en ese momento necesita tu energía para sacar o sea, para ser genuino. Lo que pasa es de que cuando vamos aumentando la conciencia, pues ya decimos, bueno, ya no le voy a andar mentando la madre a todo el mundo porque no me hace bien, pero cuando vas aumentando tu conciencia, pero eso es a medida de que te permites vibrar cada nivel, porque si no, por eso es de que ustedes lo van a ver todavía, o sea, todavía estamos como jóvenes para que ustedes vean ciertas figuras públicas que tal vez son muy pro vibrar alto, pero de pronto se van a dar cuenta de que eso está inflado y en algún momento va a tener que caer. ¿Por qué? Porque lo consciente te va a invitar a que experimentes todo y no va a juzgar entre que una cosa es buena y una cosa es mala, porque a través de la experimentación es como puedes realmente generar conciencia. Pero efectivamente, cuando quieres conseguir algo de una vibración más alta, pues te tienes que ir subiendo de vibración, pero es paulatino. Ujú. Luego,
hay dos polos en la vibración, el espíritu está en una extrema y la materia está en el otro. Entre estos dos polos hay millones de diferentes de vibraciones. Es como ser Dios y ser humano. Y entre estos dos polos hay muchas emociones que nos separan entre lo divino y lo humano. Pero esto es lo que les decía que es la experiencia humana y lo que no nos debemos de perder. Y luego está la ley de la polaridad. Esta ley es la ley de la dualidad y dice todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, lo igual y lo diferente son en realidad lo mismo. Este es un mecanismo de equilibrio energético entre lo masculino y lo femenino. Para compararlo, asimilar e integrar. Es lo que les decía un poco en la ley pasada. Y por eso es que van notando cómo las leyes se van juntando. ¿Por qué? Porque vemos que, por ejemplo, esto es químico, ¿no? Vemos el enlace del nitrógeno y vemos que el enlace se separa en dos, porque automáticamente lo que va a buscar la polaridad es un tercero, y que es la figura nuevamente que está buscando la polaridad. El triángulo. Que era... La divinidad, el cuerpo, alma y espíritu. Exacto. Entonces la polaridad, ¿qué es lo que nos está tratando de que hagamos? Unir el cuerpo, la mente y el espíritu. Exacto. Y es el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Es como buscar tu balance. Exacto. Ajá, por ejemplo, los triángulos amorosos se dan por equilibrio también. O sea, cuando hay una cosa que necesita recrearse, que es o sea, la polaridad, ¿qué tiene dos polos, Roberto? O sea, o ustedes que se acuerdan, ¿qué cosa en la vida práctica tiene dos polos? En la vida práctica. Ajá, o sea, ¿eh? Las pilas Ándale. ¿Y las pilas qué hacen? te dan energía. Exacto. Esa energía hace que funcione algo. Ajá. Entonces, eso mismo pasa con la polaridad. Cuando hay un masculino y un femenino, que son esto, o sea, como lo opuesto, si hay un negro, hay un blanco. Y en esa fusión se crea un tercero que sería un gris. Y ese gris ya es un triángulo que nos conecta con la divinidad. Entonces, todos los triángulos van a pedir que haya una conexión en realidad. ¿Sí? Uh-huh. O sea, la polaridad, en realidad, ¿qué quiere? Fusionar para conectar con la divinidad. Conectar, correcto. Ajá. Entonces, eso también nos lo quedamos como, la polaridad en realidad es algo que se quiere fusionar para crear. Ahora vamos con la ley del ritmo. Y aquí les puse un péndulo. Y dice, todo en este universo tiene un ritmo. El inhalar, el exhalar. Los ciclos del sol, los ciclos de la luna. El nacer, vivir, reproducir, morir y nacer otra vez. La reencarnación. Todo en nuestras vidas se mueve en un ciclo natural y sabemos que después de una tormenta viene la calma. Ajá, y entonces aquí en el péndulo vemos cómo el péndulo se va moviendo. Aquí nace, crece, se reproduce, muere y ¿qué pasa? Vuelve a nacer. ¿Por qué? Porque nada se destruye, pero sí tiene ciclos y cada ciclo va a llevar un poco del anterior. Ajá. Y ahora vamos con la ley de causa y efecto. Aquí ustedes, ¿qué creen que signifique esto? Eso es una ley física, bueno, en física se ve también, ¿verdad? Todo lo que uno hace tiene un efecto. O sea, creo que creo que lo dice.
causa y efecto. Todo lo que uno hace, una acción tiene una reacción. Exacto. Y por ejemplo acá lo vemos como la ley del karma en el tema ya como esotérico, ¿no? La ley de causa y efecto. Nada de La, gratis. la causa tiene un efecto. Ajá. Y no hay efecto sin causa. O sea, no va a haber un resultado sin que haya habido antes algo que lo originó. Ningún efecto permanece sin su causa y si reconoces un efecto con el que no estás satisfecho, entonces puedes rastrear la causa. Entonces aquí vemos esto que se vuelve a repetir, lo de cómo es arriba, es abajo. Todas las leyes vas viendo que se van sumando. ¿Por qué? Porque es mentalismo, porque hay polaridad, porque hay ritmo, porque hay polaridad, hay vibración, hay correspondencia. Y entonces aquí la volvemos a ver, ¿no? La causa es un problema y el efecto. Si quieres, si el efecto no te está gustando, ¿a dónde tienes que ir? Causa. Causa. Exacto. Entonces, esto también nos habla de esta relación de uno y otro. Y luego, la ley de generación. Hay una masculinidad y una feminidad en toda creación. ¿Qué es generación? O sea, si yo nada más les digo la palabra generación, ¿qué significa? Crear. Me suena. ¿Cómo? Crear. Ajá, exacto. Otra de las maneras en las que yo le podría llamar a esta ley es la ley de la creación. Y generación se usa también para, por ejemplo, para un grupo de personas que nacieron en un mismo año. Y esa generación va a tener unas particularidades, pues, que comparten. Pero es una creación. Ajá. Y la generación en esta ley se relaciona con la sexualidad, con el tema del esperma y el óvulo. ¿Por qué? Porque para que haya una creación tiene que haber un principio masculino, que es el esperma, y un principio femenino, que es el útero. Bueno, el óvulo. Y entonces estos dos hacen que nazca una creación y entonces por ende hay esta parte de que yo dirijo mi realidad, ¿no? Yo soy el padre de mi realidad y la madre de mi realidad. Acá es cuando la polaridad se une y genera. Claro, exacto, exacto, sí, 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 sí. Por eso les digo, todas las leyes Ujú. se van entrelazando. No hay ninguna que no tenga como la del ritmo. O sea, aquí en el ritmo les decía que hay etapas, ¿sí? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esta primera etapa es la semilla, ¿no? Una semilla va a ser el punto cero. El punto cero son los 0 grados. Ujú. Ajá. Y después nos vamos aquí, sería como no, crecemos. Y ese crecimiento siempre va a contar y va a traer la historia de qué. Sí, y esto es súper Del- importante. Esto es la carta, ¿verdad? Exacto, o sea, esto ya habla de astrología, solo que es, esto les va a dar a ustedes la capacidad de entender las cartas a profundidad y no nada más la superficialidad de los aspectos, porque vas a entender por qué la cuadratura se manifiesta de cierta manera, por qué un sol en tal casa se manifiesta de tal manera, porque vas a ir viendo que como esto es los ciclos, o sea, entonces aquí vemos que cada ciclo es la suma de su anterior. Ujú. Y entonces aquí también nos regresamos hasta en otras vidas, ¿sí? O sea, si yo nací, crecí, me reproducí y morí y volví a nacer, es porque estoy
teniendo dentro de mí todas estas historias y toda esta información, todos estos patrones, todas estas, tanto lo bueno como lo malo de todas esas vidas. Y por eso volvemos a nacer. Ajá. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. No. Porque sé que es mucha información. Ari, Sí, yo en la ley de causa y efecto, ajá. en el último, no entendí el último, el último parrafito. Ah, ok. La de si no reconoces un efecto con el que no estás satisfecho, puedes rastrear la causa. Eso no me quedó muy claro. Ok. Como, como un ejemplo, ¿qué efecto que no podría yo reconocer? Ok. ¿Sabes qué es bioneuroemoción? No. La bioneuroemoción nos habla de que todas las enfermedades que nosotros tenemos se derivan de una causa que es emocional. De hecho, eso fue lo que más me recordó. Entonces, si usted quiere dejar de estar enfermo de alguna cosa, tiene que rastrear la causa. Una vez que rastreamos la causa, que sería la raíz, esa enfermedad se va a dejar de manifestar. Exacto, pero Ah, por ejemplo, en un efecto como ujú, la vida diaria, es como, tengo una plaga en mi casa, ¿no? ujú, Y dices, híjole, es que no sé de dónde viene la plaga porque yo por donde estoy limpiando, pues yo no veo, o sea, está limpio, ¿no? Pero siguen saliendo. Entonces, conforme te vas dando, o sea, conforme vas viendo tu casa, dices, ah, pero es que hay una habitación que siempre he querido dejar como así cerrada, sin que nadie entre, nunca voy y escombro, y entonces esa habitación es en donde está realmente la plaga. Entonces, si en algún momento dices, bueno, he hecho raid o he hecho perfume y ya deja de oler mi casa o deja de aparecer no sé, la plaga, pero apenas dejo de echarle perfume y raid, pues vuelve a salir y vuelve a apestar. Entonces, es porque no estoy atendiendo la causa del problema, que es la habitación que está en mi casa, que yo he querido hacer como si no existiera, porque pues es mucho, ¿no? O sea, y entonces así es como hay un efecto que no te está gustando, ¿no? Por ejemplo, pues una cosa muy obvia, estoy engordando, ¿no? Y digo, es que no sé por qué, o sea, ¿por qué estoy engordando si estoy ujú. haciendo dieta, estoy haciendo ejercicio, no sé, eh, hago ayuno, este, me suscribí con el mejor health coach del mundo y entonces te das cuenta y dices, es que esa no es la causa por la que estás mal. La causa por la que estás comiendo de más es porque estás ansioso, porque estás preocupado, porque en la infancia tuviste un problema, tal vez de abuso sexual, y entonces no lo has querido resolver, y entonces en tu vida futura vas a tener un problema que es un efecto, pero la causa de ese problema no es porque estás comiendo mucho, en realidad, o sea, es como lo más obvio. Y la mayoría de los tratamientos actuales solo se van a tratar el problema inmediato sin realmente ir a la raíz. Y la raíz siempre va a tener una raíz emocional, física y mental. O sea, ¿por qué? Porque, ¿qué somos? Cuerpo, mente y espíritu. ¿Qué somos? Ujú. Una trinidad. Si nos queremos sanar, tenemos que ir al cuerpo, a la mente y al espíritu. O sea, no nos podemos curar solo de ir al psicólogo, tenemos que ir al doctor. No nos podemos curar solo de ir al doctor, tenemos que ir al psicólogo. No podemos curarnos solo meditando todo el día. No, porque también nos tenemos que alimentar bien, porque también tenemos que hacernos cargo pues, de la vida material. O sea, ese es como la parte de la triada que las volvemos a repetir.
y que va a estar presente siempre en el tema de la astrología, porque al final lo que queremos es conectarnos con esta Trinidad, con este lenguaje que nos ayuda a tener ese balance. Ok. ¿Ah? Sí, ya lo entendí y también gracias por el ejemplo que me dio Roberto, también me quedó claro. Ok. Entonces, ¿alguna otra duda que tengan de lo que vimos hoy? Hasta ahorita, en esta semana, les Lo, recomiendo que sí lo... perdón, Sí, lo de generación es como que tú eres el creador de tu propia vida, ¿no? O sea, ajá. Y es eso, pero vamos más atrás. ¿Por qué eres creador de tu propia vida? Porque dentro de ti, ¿qué hay? O sea, cómo nace un bebé? Hay dos polaridades, tenemos tanto energía masculina como femenina, y al unir las que generamos, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, está eso. Dentro de ti tienes que reconocer una energía femenina. ajá. Ajá. Otra vez, si es energía femenina, ¿para dónde va? No sé. La luna, ¿qué es lo que hacía? Ah, hacia adentro. Exacto. Ok. Entonces, ahí tenemos un principio creativo femenino. Ajá. O sea, lo que dices, lo que tú dijiste es correcto, ¿sí? Somos creadores de nuestra realidad. Pero ¿cómo creamos esa realidad? Con conciencia. O tenemos, o nos hacemos de las herramientas para poder crearlas con realidad o con conciencia, con una energía femenina. Esa es la luna. Ajá. Y la energía masculina y los planetas masculinos dentro de la carta, que es una energía masculina, Hace que materialicemos eso hacia afuera, Hacia afuera. hace que vayamos por eso, porque en realidad la materialización es la suma de... de las dos polaridades. Dos. Las dos polaridades. Exacto, porque ahí es en donde nace padre, hijo, no, bueno, madre, padre o padre y madre, y el tercero, ¿quién es? El hijo. Y el hijo, ¿qué sería? El La gris, materialización, material, sí. ¿sí? Sí. Entonces la generación, ¿cómo se genera? Cada, cada una trae como parte de la otra, ¿no? O sea, porque estás hablando de encontrar un balance, que estás hablando de una polaridad, una dualidad en ti, y encontrando ese balance, reconociendo lo femenino y lo masculino que hay en ti. Al reconocerlo y ponerlo en el balance que estás buscando, puedes aplicarlo de la ley de la generación. Exacto, ahí se genera. Exacto. Ajá. Y al mismo tiempo, cuando estás generando todo el tiempo, estamos también vibrando, ¿no? Porque eso que está de moda ahorita de vibra alto. Pero entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que entonces nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu, cuando se unen, están emitiendo una vibración. Pero eso o sea, esa vibración que emitimos es causa de nuestro femenino y de nuestro masculino. Claro, claro. Y por esto es que la madre nos da la abundancia y el padre nos da la fuerza para el trabajo. Qué interesante. Claro. O sea, ahí es que Robert ya es más avanzado, pero tú enséñanos, Robert. O sea, pon aquí tus conocimientos, pero, por ejemplo, en el tema de las constelaciones familiares, esto ya es otro, o sea, esto no es como de la clase, como del temario, pero ya que lo menciona Robert, eh, el tema de la abundancia se lo tenemos que pedir a nuestra mamá, nos la da nuestra mamá. ¿Y Ujú. por qué la abundancia nos la da nuestra mamá? O sea, Porque es la energía femenina la que está hacia adentro. Es eso que hacemos en la mente para después manifestar afuera. Bueno, así lo veo yo. ajá, pero ¿qué otra cosa hace
en lo energético nos vamos a ir a lo masculino y lo femenino. Sabemos de que nuestra mamá... Es así, barajéala más despacio. Ok, a ver. Ahí les va. Todas las personas tenemos masculino y femenino. Ajá. Ajá. Y sobre todo en nuestro lado izquierdo de nuestro cuerpo, este de acá, es femenino. Y lo derecho es masculino. ¿Sí? Sí. Ok. Tu mamá y tu papá al mismo tiempo tienen femenino y masculino. Ujú. Porque eso sería la ley De de la polaridad. polaridad. Exacto. Porque aquí, por ejemplo, aquí tenemos a nuestra mamá. Aquí voy a poner, mira. Aquí vamos a poner una M de mamá y una P de papá. Entonces nuestra mamá, ¿qué va a tener? Un masculino y un femenino, aún ella siendo mujer, Sí. ¿sí? Y lo mismo con el papá. El papá va a tener un lado femenino y un lado masculino, ¿sí? Sí. Entonces, cuando ellos dos se unen, si mamá y papá se unen en una Salió un sexual, poquito. sale un bebecito. Ajá. Ujú. Y este bebecito al mismo tiempo va a tener un masculino y un femenino, porque se sigue multiplicando la ley de la polaridad. Ujú. Cuando la mamá, ¿qué pasa cuando sucede el acto sexual? El hombre saca el esperma y entonces ahí ya estamos viendo el simbolismo de lo masculino. Ajá. Porque ¿qué es lo que hace el esperma? Lo que nos enseñan en la escuela, así de que corre a velocidad Ajá. hasta que llega y gana la batalla, ¿no? Sí. Fecunda al óvulo. Exacto. ¿Y el óvulo qué hace con el esperma? Lo recibe. Exacto. ¿Sí? La receptora, la madre, bueno, la parte femenina es la receptora. Exacto. Y la otra es la dadora. Entonces, ¿qué hace la energía femenina? Ujú. Sí, ve. Recibe, exacto. Entonces, cuando las personas no están teniendo la suficiente abundancia, no estamos teniendo suficiente abundancia, ¿por qué es? Porque no estamos abiertos a recibir. Exacto, porque no estamos abiertos a recibir y porque muchas, o sea, si no estamos abiertos a recibir es porque hay un tema de exceso de masculinidad. Ujú. De dar mucho. Exacto, de dar mucho y no recibir. Entonces Ok. ahí empieza ese desbalance entre lo masculino y lo femenino. Y ustedes se pueden echarle a andar la imaginación y pensar miles de escenarios en la vida de por qué una persona en una casa ayuda más que la otra, o por qué una persona hace más trabajo en un lugar que otro. ¿Sí? ¿Sí? Ujú. Entonces, por eso Robert dice que la abundancia está ligada a la relación con la madre y con lo femenino. Ok. Y porque si generas y generas, si no recibes, ¿cuál abundancia vas a tener? O sea, si das, si das, si das, si no aprendes a recibir, no vas a tener abundancia. Y si solo te abres a recibir, 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 no generas, no vas a tener fuerza para el trabajo. Exacto. Y entonces acá también lo ligamos con nuestros simbolitos. Ujú. Ajá. Ahora vamos a echarle un vistazo a estos. ¿Qué planetas ustedes saben que son más femeninos? Venus. La Ajá, luna, Venus ajá. El símbolo y de la luna. Marte, creo. Un marco masculino. No, ok, vamos a empezar con los símbolos. ¿Qué ven en el símbolo de Venus? La El- figura Pues, de una mujer, es la una cruz de la crucecita, materia. sí, ¿Qué, Robert? ¿Qué decías?
La cruz de la materia y el círculo de... se De me la fue. unidad. Ajá, Es- De la unión. de la unidad. Entonces ahí De la- vemos qué nos enseña. O sea, ya si lo hablamos de qué mensaje nos traería Venus a nuestra vida. Y es la unidad y la tierra. En la tierra. la materia, sí. ¿Y qué creen que rija Venus en una carta, en un gráfico? ¿Cómo? Sí, o sea, Venus, ¿de qué nos habla en un gráfico? Es que yo La sé que es el feminidad, ¿no? deseo. Yo sé que es el deseo, pero no sé por qué. Ajá. O sea, está bien que tengas lo del deseo, pero, o sea, De vamos a... feminidad, de tu parte femenina, de tu parte, eh, mm, de tu conexión eh, con la creación, pero no sé cómo explicarlo. Ándale, exacto. Pero, por ejemplo, o sea, por ahí van. Es lo divino Un lenguaje del amor, como lo que nos gusta recibir. en la ¿no? tierra, ¿no? La tierra nos recuerda o nos remonta al cuadrado. Vamos a ver qué significaba el cuadrado. Claro, lo que en la primera clase, el círculo es la divinidad, entonces, de alguna forma traer la divinidad a la tierra. Exacto. ¿Y la divinidad en la tierra qué es? O sea, Es la materialización, ya es la creación. ajá, es exacto, una creación, porque una creación siempre va a implicar que haya un proceso de masculino y femenino y un tercero. Entonces es un acto divino. La creatividad, por ejemplo, cuando vemos que alguien pinta o alguien hace algo lindo, que es único, es un acto creativo. Y entonces está usando su Venus. Pero al momento de crear, por ejemplo, este tema que tú me dices es el deseo. El deseo lo vemos desde una parte muy sexual, pero Venus rige el dinero, rige los bienes materiales, rige los valores, rige la conexión con el cuerpo que tenemos. O sea, si todo eso son cosas de la tierra, de la materia, pero cuando logramos tener ese balance, el equilibrio entre lo material y lo valoramos, estamos honrando a la Venus, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo divino es abundante, lo divino es generoso, lo divino es bello. Y por eso es que Venus rige Tauro. Es Claro. por eso. Sí, bueno, yo tengo, aquí también les dejo como para que ustedes les voy a dar las dos cosas, ¿no? Tauro está regido por Venus y Libra, pero una de las cosas que yo también estoy tratando de promover es de que Tauro se le empieza a considerar que está regido por la Tierra. Pero eso se los voy a explicar después porque para mí tiene sentido de que Tauro esté regido por la Tierra porque la Tierra no ha sido considerada como un planeta a la hora de interpretar las cartas. Y sin embargo es un planeta por las mismas leyes que le estoy explicando. ¿Sí me entiendes? Si yo no considero a la Tierra como un planeta a la hora de interpretar las cartas, no estaría haciéndole caso a las leyes universales de que como es arriba es abajo. Pero eso... Claro, y es el más La importante. discusión. Estamos, o sea, es el que más recibimos, ¿Mande? del que más recibimos energía, digamos, el que está. Exacto, exacto. Por eso la Tierra está tan mal en esta vida, porque no la tomamos en cuenta. Entonces, por eso es de que yo se los digo, claro, ustedes van a escuchar en otras partes de astrología que todos dicen que Tauro está regido por Venus, pero yo les digo que Venus también está regido por la Tierra y se los dejo a su consideración, o sea, porque también yo creo que la gente es inteligente como para que puedan hacer su propio criterio y decir, pues para mí sí, para mí no, y lo que les funcione a ustedes. Y es que Venus y la Tierra también son bastante similares. Si lo ven Claro, en la simbología del círculo, solo que la cruz está dentro del círculo. claro, sí es cierto, eso fíjate que no me había dado cuenta, pero incluso sí se dice de que Venus, o sea, o se piensa de que son como hermanos, Venus y la Tierra. Hasta en astronomía, que bueno, Está hace muy poco
leí un artículo que estaba haciendo estudios de Venus y es bastante similar. El problema es que está más cerca del Sol, entonces no permite la vida. Pero sí, qué interesante. Sí, pero entonces, bueno, esto del simbolismo, pues ya está súper padre lo que nos acaba de decir Robert, porque aquí ya vemos entonces esta belleza que hay entre la Tierra, o sea, y Venus, pero Venus es un principio femenino y también la Luna. Entonces, dentro de nuestra carta son dos referentes de la energía femenina dentro de nosotros. Y son energías que necesitan también aprender a recibir. Ujú. Ajá. Y por el otro lado, Tengo una, ajá, no, te escucho y después ya, es porque es que no tiene, o sea, es otra duda de otra cosa. ok. Y entonces las energías masculinas son las que van a ir para afuera, que aquí tenemos en ese caso Marte, decíamos que el Sol, pero el Sol es para afuera, pero también es mucho como de solo ser Sol, o sea, como para contactar con una energía solar, solo tenemos que ser sinceros con nosotros. ¿Sí? O sea, Ujú. ustedes entre más sinceros sean con ustedes mismos, van a saber cuáles son sus talentos. Pero ¿qué es lo que pasa? También sistemáticamente nos han enseñado a que tenemos que ser como iguales todos. Y se nos va perdiendo la capacidad para nosotros conectarnos con esto es verdad para mí o esto funciona para mí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos de Sol a Roberto que es Escorpio, Cris que es Tauro, Vicky que es Capricornio y Doña Yola que es Géminis. Los demás no pudieron entrar a esta clase, pero lo que también me gustaría ver, la dinámica, es de cómo a la próxima les voy a pedir de que se presenten y vamos a ir recibiendo su energía. Ajá. Yo soy Sol en Escorpio y por eso, o sea, van a escuchar que muchas de las cosas que digo son como que los estoy llevando a la profundidad de la profundidad de la profundidad, porque es mi naturaleza. Ajá. Por ejemplo, aquí a contraste de Cris, que ella es el opuesto, ella quiere ver como ya algo así, o sea, ¿sí? Así de, a mí dame algo que yo pueda tocar ajá, pero lo que a ti te da consistencia o lo que a ti te da raíz es Escorpio, ¿no? O nos das raíz, o sea, y tú al mismo tiempo nos das raíz, o sea, Escorpio te da raíz a ti y tú nos das raíz a nosotros. No se puede uno sin el otro, porque si no Escorpio se va en las profundidades y nunca regresa. Ándale, se ahoga, se va al pantano y ya, Chao. Sí, yo me quedo arriba, o sea, y si no, nunca iría adentro. exacto. Entonces, por eso es de que está esta parte del equilibrio. ¿Por qué? Porque son polos opuestos, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Cuando se juntan, funcionan muy bien, ¿no? Y acá tenemos a esta Vic, que es también tierra, y ella también necesita cosas que como a mí pruébame, a mí compruébame, ¿no? O sea, y a Doña Yola que le... Convénceme es la palabra. Exacto. Y Doña Yola que es como, yo quiero aprender de todo. Ya si, ya después yo veo, porque es Géminis, y entonces los Géminis son de mentes muy rápidas, de normal también se les da muy fácil el aprendizaje, pero eso va a ser una dinámica que ojalá que el próximo martes podamos estar todos completos para que ustedes vayan sintiendo esto que les digo. O sea, van a ir percibiendo que las personas nos vamos, conforme más sinceros somos, más fácil es de que la gente pueda ver nuestros dones. ¿Sí? Sí. Oye, Ari, Mi yo tengo... pregunta. Ah, bueno, Pero, lo que pasa es que ya no estuve la clase pasada, ¿verdad? Y tengo una dudita.
¿Cómo fue que se decidió que los símbolos de los planetas fueran así? Y te voy a decir por qué surgió mi pregunta. Porque Venus es un círculo y una cruz, pero la Tierra ya es como si hubiera subido la cruz al centro del círculo. Y me llama la atención porque también se dice que la luna había vida y siguió la Tierra, y ustedes dicen que, bueno, por lo que se ha sabido, Venus pues tiene las mismas características, pero pues no, o las características por las cuales la vida no la podemos ver como nosotros la conocemos. Sin embargo, me llama la atención que es como si Venus, esta cruz, este símbolo se hubiera subido a la unión, al círculo, a la divinidad, y se hubiera creado la Tierra. Pero por eso entonces dije, entonces, ¿quién creó estos círculos o estos dibujos, estos símbolos? Mira, la verdad no lo sé. La verdad no lo sé. O sea, son símbolos muy antiguos, ¿sabes? O sea, los egipcios ya usaban, o sea, en los textos que les dije, ya estaban estos símbolos, porque recordemos que es un lenguaje, ¿no? La astrología, entonces es como si fuera el Sol una A, el Mercurio una E y el Venus una C, ¿no? No sé el origen como tal o sea, este es como el origen, pero tú quieres ya saber el origen. Todavía mi escorpio Discúlpame, ya ves que también soy bien alucinada. todavía no ha llegado hasta ahí, pero si en algún momento lo sé, pues seguramente te lo compartiré. Pero, y sí, o sea, en realidad ese es lo que yo hasta ahorita es mi más, o sea, lo que yo sé, no sé de dónde han venido, no sé quién los creó, pero ustedes, no, bueno, no sé si saben, pero está esta parte que yo también creo que venimos de otros planetas. Por ejemplo, ahorita que hablaba de Hermes Trismegisto, él es como un maestro que o sea, que nos vino a recordar este lenguaje para que pudiéramos entender el origen del ser humano como un ser que viene de las estrellas. Entonces, pues ahora sí que, pues ahí les dejo para que ustedes Mucho la consideren de qué. atención. ¿Me mandé? Me llama mucho la atención que Venus y Marte son los planetas que están al lado de la Tierra. Entonces, si lo vemos como una triada, sería entre la unión de Venus y Marte, se daría la Tierra, que es la creación, y tal vez por eso es que estamos acá, porque es las condiciones óptimas. O sea, Venus estaría desbalanceado por un lado, Marte estaría desbalanceado por otro, mientras que la Tierra estando en el medio nos generaría el triangulito. No sé, se me vino a la mente. Ay, qué profundidad. Sí, Robert está así como muy profundo y filosófico, está padre. Pero ahí también tendremos que ver qué pasa con la luna, ¿no? Porque la luna también, Ejerce influencia. sí, Sí, lo que pasa es que en astronomía, digamos, la Luna no es un planeta, al igual que el Sol. Ajá, sí, es un satélite. Ajá, ajá. Ahora, energéticamente es otra cosa, ¿verdad? O sea, estamos súper influenciados. Pero sí, qué interesante. sí. Pero pues bueno, chicos, pues entonces nos vemos la siguiente clase. Ari, yo me quedé con una duda nada más. Sí, Neptuno me llama un poco la atención porque mencionabas que este, todo lo que tiene flecha, por ejemplo, como Marte, que es de la acción y así, de ir y concretar, buscar cosas. Neptuno yo tengo entendido, o sea, pero es basado en lo que sé, no en lo que estamos viendo ahorita, que es como nebuloso, como que no sabes bien qué show, entonces como que eso me generó un poco de duda, porque tiene, las flechas. ajá, 3 flechas y luego lo aterrizas a la Tierra. Mira, esta es una manera de dibujar a Neptuno, pero aquí las tres flechas, o sea, si nos vamos a entender la luna, ¿no? Aquí vemos una luna, ¿no? Ok, ajá. Ah, ¿y la luna qué era? La introspección, lo Ajá, emocional. ajá, lo receptivo, pero Ujú. también es lo inconsciente, ¿no? Aquí, Ajá, obviamente, no se lo puse, pero porque como que
lo puse muy reducido, pero también es lo inconsciente. Entonces, ahí ya tenemos una información de Neptuno. Ahora, las flechas, ¿hacia dónde están apuntando? Hacia arriba. Exacto. Y esto es algo, por ejemplo, que no se los he enseñado, pero esta línea, esto es la cruz, ¿no? Pero esta línea, ¿qué tipo de energía es? ¿Masculina o femenina? ¿Cómo? Femenina. Yo diría masculina, pero no estoy segura. Y es masculina. Esta línea es femenina. Ah, ¿Ah? Aquí vemos una cruz, ¿sí? Sí. ¿Dónde más? Aquí vemos una cruz, aquí vemos una cruz. Entonces, el tema de lo femenino y lo masculino se repite constantemente. ¿Por qué? Porque es un principio creativo. Esta línea vertical es la conexión entre el cielo y la tierra, ¿sí? Pero y es conocimiento azteca. Por eso es que habían tantas cruces en México antes en las montañas. ¿es una qué? Eso es conocimiento de los aztecas. Bueno, la primera vez que yo lo escuché, por eso es que habían tantas cruces antes. Cuando llegó la colonización, las cruces Ah, sí. significaban algo diferente para los españoles y los indígenas no lo entendían. Pero era por eso, porque lo veían como algo, bueno, exacto, conexión, tierra. Divino, sí, arriba era de aquí para arriba es lo divino y de aquí para abajo es la tierra. Este era el cielo y esta era la tierra. Y eso sí es verdad. Ándele. También. Entonces, vean, esto de la tierra, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Porque como que a alguien se le fue la internet. Sí, 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 te escucho. Ok, entonces esto es la tierra y este es el cielo. Esto de acá abajo, ¿qué nos hablaría? ¿De los cimientos? El, Ajá, pero esto es, si esta es la encarnación, ¿esto qué nos hablaría? Esto de aquí abajo. el espíritu. ¿De lo de adentro? La vida anterior. De la vida pasada, exacto. Entonces, Ah, por eso, ajá, ¿De la vida anterior? No estoy entendiendo. A ver, otra vez. a ver, ahí les va. La línea vertical, ¿qué significaba? Masculino. Ajá, la conexión de Divino, quién. divina. La Ajá, conexión divina. ¿qué tipo de energía es? Masculino. Masculina. Ajá. Luego tenemos esta. ¿Qué tipo de energía es? Si la vertical es masculina, la horizontal, ¿qué es? Femenina. Ajá. La femenina, ¿qué hace? Creación. Bueno, al unirse hace una creación. Recibe, ¿no? Ujú. ¿Ah? Entonces, aquí la tierra recibe. ¿Qué recibe la tierra? Un espíritu. Por eso es la cruz de la materia, la cruz de la encarnación. Ajá. Entonces, esta cruz, aquí la vemos encarnada en una vida pasada, bueno, porque aquí Neptuno, la luna, nos habla también de vidas pasadas, pero que está buscando trascender. Llegar a la luz, a lo divino. Exacto, porque ¿hasta dónde está apuntando? Hacia arriba, hacia lo divino. Exacto. Entonces, por eso es de que aquí se te hacía un poco como el shock, porque sí es una energía receptiva, como muy confusa, como dices, por ejemplo, lo neptuniano, para hablar de Neptuno ya les había comentado de que tenemos que pensar en música, en colores, en vibración. La gente pisciana es muy neptuniana, o sea, la gente que se dedica a cosas de arte o espirituales y se viste así como muy hippie, son muy neptunianos. Exacto. ¿Pero por qué? Porque les cuesta mucho trabajo la vida en la tierra. ¿Por qué? Porque no quieren encarnar, ¿sí? O sea, porque otra vez el tema de la tierra es también ser realistas, es también
no solo creer que hay magia, porque sí existe, porque sí es verdad, pero el tema del estar aquí es poner en práctica lo que sabes. Entonces, estas personas que son neptunianas o Neptuno nos puede hacer alucinar. ¿Neptuno rige Escorpio? No, ¿Y a quién rige? a Piscis. ¿A Piscis? Ah, dale. Ajá. O sea, por eso todo el tiempo andan fumadas, o sea, como en su mundo. Ándale, ándale. Son personas que parece que no, que viven en otro lado y dices, o sea, Ajá. sí, o sea, serían como las personas que son como medios junkies, como es así como. Sí, Sí, y en realidad el alcohol, por como que ejemplo, están y no están. el alcohol, las drogas, incluso un exceso de espiritualidad es una adicción. Ajá, se trata como un adicto. ¿Por qué? Porque hay un punto en donde necesitas cortar con eso y hacer las cosas de la tierra, que son, pues sí, pagar cuentas, este, tal. Por eso las adicciones también están regidas, las vemos en Piscis, las vemos con Neptuno. Ah, ok, sí, muchas gracias, sí, porque me hacía un poco de ruido las flechas hacia arriba Sí, y eso. Ok. Ahí aparecen las que están. Ujú. Sí. bueno, entonces, pues, un gusto verlos y nos vemos el próximo martes. Perfecto. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Chao. Bye. Buenas noches. Bye.